Bueno, bienvenido a este video informativo sobre superficies extendidas de fenómenos de transportes avanzados de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Vicerrectorado de Barquisimeto, Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad, como dije anteriormente, Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNESPO. En este tema están involucrados los ingenieros Marley Carrascal, Jesús R.U., Edwin Gutiérrez y su servidor José Pérez. Por motivos técnicos estarán solamente en el video el ingeniero Jesús R.U. y mi persona José Pérez. Esta materia es impartida por la doctora Marinelli Oviedo, como se mencionó, para fenómenos de transporte avanzado de equipos de transferencia de calor de superficies extendidas o aletas. Jesús. Sí, José, bienvenido. Bueno, haciendo alusión a este tema, superficie extendida, no es más que la extensión, como su propio nombre lo dice, la extensión de una superficie con el fin de disipar un calor generado de alguna fuente para aliviar o reducir la fatiga de un dispositivo por el exceso de temperatura. Bueno, aprovechando en este caso los fenómenos de transporte, ¿ya? Donde la superficie extendida o aleta no es más que un dispositivo mecánico sólido, el cual transfiere el calor por convección dentro de su límite y por convección desde su límite hacia el exterior, por algún tipo de fluido, en este caso puede ser gas o algún gas o algún fluido como agua u otro fluido, pero generalmente se usa algún tipo de gas por convección, ya sea natural o forzada. Normalmente se usa convección natural debido al bajo costo. Sabemos que ya la convección forzada implica otro tipo de dispositivos adicionales para poder hacer fluir, valga la redundancia, un fluido a través del dispositivo aleta, en este caso para disminuir esa temperatura, ¿verdad? Aquí podemos más o menos, en la diapositiva, podemos más o menos evidenciar lo que se habla de una aleta, ¿verdad? Que no es más que, bueno, las extensiones adheridas del mismo material, obviamente, ¿verdad? Ya es un material de estas condiciones, de un material de alta conductividad, ¿verdad? Debido a que se requiere, bueno, esa es la principal función, sacar o expulsar ese calor de conducción principalmente y luego por convección hacia el espacio exterior, ¿no? Donde vemos que se implementa el calor, ¿verdad? Que fluye allí, está descrito por la ecuación de Newton, que no es más que el coeficiente de transferencia de calor conductivo por el área que experimenta la convección por el diferencial de temperatura, en este caso la temperatura de la superficie y la temperatura infinita o del exterior, temperatura por convección. José. Bueno, sí, aunando sobre tu intervención que dice sobre lo que es la transferencia de calor, como tú mencionaste, pues hay un tipo de temperatura o un diferencial de temperatura que hay sobre la superficie donde está colocada lo que es la aleta y la extremo o las extremidades de la aleta, que es otro tipo de temperatura. Ese diferencial de temperatura es multiplicado por el área que viene siendo la superficie donde hace la conducción, o mejor dicho, y la convección que hace donde hace el choque o la transferencia de calor por el tipo de coeficiente de calor o que viene dando. Va a depender mucho sobre el material sólido que va a tener las aletas, que viene siendo lo que es la conducción de este tipo de aleta. Pues a mayor efecto de conducción, pues va a ser mayor la transferencia y puede haber el incremento del fluido, pues entrante. Como tú lo mencionaste, normalmente se utiliza lo que es un gas, lo que por tema de optimización de recursos, donde un fluido, principalmente, como digo, gas, puede ser líquido, sin embargo, se utiliza normalmente lo que es el aire, o puede ser un tipo de gas que viene de un recobro de otro proceso de industrialización, y se dan principalmente dos
de los tres tipos de fenómenos de conducción, como la conducción y la convección. Perdón, sean dos tipos de fenómenos de transferencia de calor, como la conducción y la convección. Aunque se da también lo que es la radiación, pero se da en muy bajo porcentaje. Para esto se tiene previsto también que la conducción de estas aletas también tiene un coeficiente de transferencia de calor, que va a depender mucho con lo que es el material, aunque ahí no está colocado, pero se refiere a lo que es el efecto de conducción para poder hacer la transferencia. Pues. Las ecuaciones que vienen dando son las ecuaciones generales, más adelante se van a estar desglosando y se van a ir colocando parámetros según las necesidades que vayan yendo dentro de estos equipos de transferencia de calor. Jesús. Sí, José, para más o menos entrar en lo que son las ecuaciones, en estado estacionario sin generación de calor, tenemos las siguientes correlaciones. Para ello, bueno, hay que utilizar varios parámetros previos al estudio de lo que es la aleta o superficie extendida de transferencia de calor, la diferencia de temperatura, como lo podemos apreciar en la presentación de la arquitectura. Marca diferencial de la temperatura generada en el eje X, en la temperatura infinita o la temperatura del alrededor, del perímetro del dispositivo. La máxima temperatura o la máxima diferencia de temperatura posible, que es theta sub B, que es la temperatura generada en la base del dispositivo y el alrededor del dispositivo. Ahí el factor geométrico M, que es correlación con la raíz cuadrada de los factores que podemos evidenciar allí en el mapa. Bueno, en el estado estacionario de generación de calor tenemos las siguientes correlaciones, ¿no? Aquí en la figura, bueno, se está estudiando una sección de esa ala, ¿verdad? Una sección, en este caso se estudia una sección con una dirección o flujo de calor unidireccional en el eje X. No podemos evidenciarla. El calor conducido en el eje X, como dice la primera ecuación, es igual al calor conducido en el eje X por el diferencial de X, más el calor conducido por convección. Aquí que no se está tomando en cuenta el flujo de calor por radiación, como anteriormente, la radiación. Aquí intervendría otra ecuación, ¿verdad? Que se está simplificando en este caso por ser estudiando un dispositivo sin generación de calor estacionario. Allí, bueno, aquí tenemos los diferentes despejos, diferentes factores que pueden sustituir y amplificar y simplificar la ecuación. Como es el área transversal, convectiva, más que dos veces el diferencial de X sobre W más 2 veces el diferencial de X sobre T, que es igual al W más 2T por el diferencial de X. Y eso es por sub theta X. Y allí vemos también la ecuación general de convección, la ecuación de Newton, que incorpora el factor P sobre delta X. Y así vamos a igualamos a 0 y tenemos al final una ecuación diferencial que toma en cuenta los diferentes factores, diferenciales de temperatura, diferenciales de X, diferenciales de factor de conductividad y diferenciales de temperatura es igual a 0. Podemos estudiar y analizar cada uno de esos factores que componen esa ecuación, una ecuación más completa para el estudio en cuestión. Jesús. Mira, por allí también se tiene que diferenciar sobre lo que es la T minúscula sobre la T mayúscula, donde hablamos lo que la T mayúscula viene siendo el diferencial de temperatura y la T minúscula viene siendo el grosor o el espesor de la aleta que viene dando. Asimismo también tenemos lo que es el área céntrica, porque viene siendo el volumen del elemento o viene siendo el volumen de la transferencia que tiene la aleta, pues. Tenemos una conducción de calor o un calor de conducción que viene siendo, no es más como lo mencionaste tú, el calor de la misma conducción más el delta X más el mismo calor de la convección. Pero que veníamos hablando que los principales fenómenos de transporte que se dan allí son convección y conducción. Continuando con lo que tú venías diciendo, tenemos
en varias ecuaciones y se van desglosando, que no es más de la primera ecuación general y se van agregando parámetros según las necesidades que se vayan viendo, como en este caso que tenemos que el dx el d entre dx multiplicado por K por AC, que ya vimos que es el volumen del elemento, de T entre el dx menos el HP por la diferencial de temperatura igual a cero. Todo eso se da un balance de energía que se da igual a cero. Asimismo, también se da en la segunda ecuación donde d al cuadrado por tita entre dx al cuadrado menos alfa al cuadrado por tita es igual a cero. También tenemos la otra que m al cuadrado es igual a al cuadrado, también es lo mismo que dijera hp entre k por a sub c. Y bueno, la ecuación que tenemos al final viene siendo que tita de x, tita en función de x, va a ser igual a c sub 1 por exponencial a alfa elevada a la alfa sub por x más c2 por exponencial menos a alfa sub x. Según la gráfica tenemos todos los detalles de cada uno de las ecuaciones, dónde están, de dónde se toman y qué se refiere cada una de las diferentes ecuaciones que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos que son las condiciones de frontera para la solución de las ecuaciones, que donde vemos que tenemos la longitud, la temperatura de la superficie o de la pared, y la temperatura infinita, que viene siendo que es una temperatura sobre el fluido que puede estar pasando, que es la convección, y la temperatura B, que viene siendo la temperatura inicial o la temperatura de la superficie o de la base, que viene siendo la conducción sobre la temperatura que ejerce sobre esa superficie sólida. Pues. Allí tenemos unas condiciones que se dan en 4 casos. Tenemos una temperatura de distribución y tenemos una rata de transferencia o una distribución de transferencia que puede dar allí según esta tabla. Como se dice, ahí se dan con convección, con conducción y radiación, aunque como se dice la radiación es muy baja para tener esto. Tenemos también la eficiencia de las aletas, donde tenemos que dos aletas, y estas aletas se tiene que un modo ideal donde se dice que debería tener la cantidad de temperatura en la base de la superficie debería ser igual a la temperatura al final de la aleta que tiene. Ese es el esquema ideal que se debería tener una aleta. Sin embargo, sabemos que a medida que se va extendiendo la aleta hay una disipación de calor, y allí es donde viene la optimización del tamaño de las aletas, que lo vamos a ver más adelante en unas tablas referenciales, y es donde que dice que a medida que vaya siendo más larga, dependiendo el tipo de transferencia de calor, va a poder ser acortada o alargada dependiendo de sus funciones. Según la gráfica, que lo colocaremos en este momento, como dijimos aquí, tenemos entonces que el Q máximo, el calor máximo de aleta va a ser igual a la transferencia, al coeficiente de calor por el área de aleta, por la diferencia del calor que está ahí, pues, de la temperatura. Pero asumimos también que lo que es el caso de las aletas actual es la misma ecuación que está arriba, pero se coloca esta parte que está aquí, que lo vemos, que vendría siendo lo que es el N aleta, que vendría siendo la eficiencia. Tenemos la eficiencia y tendríamos el coeficiente, si mal no recuerdo. Bueno, aquí tenemos lo que es la eficiencia y la efectividad, exactamente era lo que teníamos allí. Entonces sería que el Q de aleta va a ser igual a la efectividad de la aleta
por el Q de aleta máximo, que es el que tenemos arriba, va a ser igual a la efectividad que tenemos acá de aleta por la conducción por el área de la aleta menos el delta X. Jesús. Sí, o sea, ahí en esa imagen podemos ver como en casi todo lo que es una relación de eficiencia va a ser lo máximo esperado entre lo máximo real. En este caso, bueno, una letra eficiente es aquella que disipa todo el calor y que el calor se extiende uniformemente por toda su longitud. Sabemos que no es así, no real, y entonces la condición real, bueno, es la relación que nos da la eficiencia de esa aleta constante que relaciona la diferencia de los calores, ¿va? Por el área y la diferencia de temperatura, como lo podemos ver en la presentación. Bueno, se sabe que se recomienda con eficiencia por encima del 90%, ¿va? Por debajo del 60% no se justifica completamente una aleta. Eso es lógico porque tú ves o llevar este dispositivo a una escala industrial, miles de piezas, en el caso de los computadores que llevan un disipador de calor de tipo aleta en el procesador, ¿verdad? Imagínense que coloquemos allí unas aletas que no sean necesarias. Entonces lo que hacemos es económicamente estamos despilfarrando, no estamos optimizando los materiales y por ende los recursos que son hoy en día una de las áreas más estudiadas en lo que es la industria, lo que es la optimización de los recursos. Bueno, para continuar un poco luego de la eficiencia tenemos el otro factor que es la efectividad. Y la efectividad relaciona el calor que disipa la aleta entre el calor que disipa sin la aleta, ¿verdad? Es decir, el calor que se emite al espacio o alrededor, al perímetro de dicho dispositivo con una aleta y el calor que no se disipa y el calor que se disipa sin la aleta, como lo podemos ver en la presentación tenemos las correlaciones que están allí, ¿verdad? Que relaciona también más abajo, relaciona lo que es también la eficiencia, ¿verdad? La eficiencia de la aleta, y tenemos la opción más sencilla, que es el área de la aleta entre el área de la base por la eficiencia. En este caso, bueno, también presentamos lo que es la eficiencia de una aleta larga, ¿verdad? Que relaciona también el calor o flujo de calor de aleta larga entre un flujo de calor sin aleta. Y ahí tenemos la condición que relaciona el potencial de calor por convección, la constante tal, la H, el diferencial de temperatura. Allí uno de los factores, si se quiere, más importante en todo lo que son los estudios de procesos son la efectividad y la eficiencia de los dispositivos que uno implementa. En el caso de la química, en el caso industrial químico, bueno, la aleta es uno de los productos más empleados hoy en día y desde hace muchos años para la parte de la conducción, como los intercambiadores de calores pasivos o activos, si se quiere, para la vida se requiere de los equipos, en el caso de los motores, un motor que no esté, que tenga una temperatura relativamente baja, ¿verdad? Un motor que va a alargar un poco más su vida, por una razón de vida, y un costo de mantenimiento menos alto que un motor que no use un implemento de disipación de calor, en este caso pasivo como es el de la LED. José. Bueno, sí, como dice, pues tenemos también, como decías tú, la efectividad de la aleta. También va a depender del total de la aleta entre la temperatura total sin aleta. ¿Pero qué quiere decir esto? Que a mayor cantidad de aleta va a haber una mayor cantidad de transferencia de calor, donde se podrá aplicar las ecuaciones y se pueda ver una mayor transferencia de calor de enfriamiento o de disipador de calor. Pues. Si tenemos una superficie donde puede haber mayor cantidad de aleta, por supuesto, dependiendo de la ecuación, podrá tener una mayor eficiencia en transferencia o disipador de calor para mantener los equipos en funcionamiento según sus parámetros. Según la ecuación, pues tenemos aquí que
la temperatura total de la aleta va a ser igual a la temperatura libre de la aleta más la temperatura de la aleta. Y esto a su vez viene siendo que el coeficiente de temperatura, que es H, por A libre de la aleta, por el diferencial de temperatura, más la eficiencia de la aleta, por el coeficiente y el área de la aleta, por multiplicado por también su temperatura, al mismo tiempo va a ser, se sustituye que H va a ser sobre el área libre de la aleta más la eficiencia de la aleta por el H y multiplicado por el área de la aleta por la diferencial de temperatura. Todo eso, despejando y sustituyendo, da que la eficiencia, la efectividad de la aleta total viene siendo que la coeficiente de temperatura del área libre de la aleta más la eficiencia de la aleta por el coeficiente y el área de la aleta multiplicada por el delta de temperatura entre las mismas ecuaciones que vencen los coeficientes y el área sin el aleta va a dar lo que es la eficiencia. Es decir, en total, en términos generales, es que dependiendo de la superficie se puede calcular la cantidad de aleta e inclusive puede colocar lo que es también el tamaño de la aleta para poder darle Jesús. Otro factor importante, José, muy buena tu preparatoria, es también la longitud recomendada de una aleta. Obvio que si tú tienes una aleta más de lo necesario, bueno, es un material que está despilfarrando, que está gastando y no te está cumpliendo la función. Y allí, bueno, que tenemos la correlación que se nos presenta a continuación, la que relaciona el calor, el flujo de calor de la aleta finita entre el flujo de calor de la aleta larga. Aquí tenemos la que relaciona el coeficiente de transferencia de calor por convección, por la diferente constante del área y el diferencia de temperatura por la tangente hiperbólica del factor geométrico por la longitud. Allí podemos evidenciar que es una correlación bastante completa donde se toman en cuenta todos los factores, los factores geométricos, el estudio o el balance de energía, ¿ya? Bien escrito, o sea, se relaciona totalmente y tenemos una tabla donde nos da una correlación entre milímetros, ¿ya? Y la tangente de esa tangente histórica de esos espesores de aleta o longitudes de aleta. Y también tenemos una gráfica en la cual nos evidencia que la aleta tiene un área de transferencia, un área de transferencia de calor alta, un área de transferencia de calor baja y un área de transferencia la cual es necesaria esa sección. Es lógico que allí esa sección no debería existir porque ya no comete, ya no hace su cometido de disipar el calor por convección, que es el estudio de la aleta como tal. Bueno, ya con estos factores estudiados vimos los conceptos, vimos las correlaciones, vimos la efectividad, la eficiencia y la longitud recomendada de las aletas, incluso el número de aletas. Ya para concluir, bueno, podemos hacer una solución, un análisis general de lo que es la zona superficie extendida, en este caso el tipo aleta. Bueno, sí, como mencionaste, pues se hizo un resumen bastante somero porque este es un tema bastante profundo, más al nivel de ingeniería de proceso. Pues se puede dar lo que es la ingeniería química, lo que es ingeniería de proceso, por llamarlo así, y es un mundo de diseños que se dan para este tipo de implementos. Pues. Como tú dijiste, pues gracias a todos por la atención que pudieron habernos dado en este pequeño tema y pequeño espacio que pudimos dar y esperamos por lo menos hacer un abreboca o ¿cómo dice? Una puerta al mundo de los equipos industriales en proceso para optimización de recursos. Tú lo decías, Jesús, y es que la función principal de todos estos equipos es la optimización de procesos y mejorar lo que es la eficiencia y la de la productividad y la optimización de recursos tanto materiales, humanos y todo aquello.
y optimizar en las industrias su producción y poder elevarla, y no solamente eso, sino elevar la eficiencia y la calidad de esos productos. Bueno, para finalizar, nosotros siempre tratamos de colocar lo que es un mensaje reflexivo, en este caso de nuestro libertador Simón Bolívar, que dice lo siguiente, y es que para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Simón Bolívar. Bueno, hasta luego, gracias por su atención, que Dios me los cuide. Hasta luego.